Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar con la clase del día de hoy, ¿ya? Vamos a continuar, ¿sí? Muy bien. Eh, Hoy día vamos a hablar de la parte de tejido sanguíneo y también de virus, ¿ya? Te voy dando muchos datos, pero por favor quiero que estés atento, ¿sí? Por favor vas anotando también, ¿ok? Preguntas de tejido sanguíneo, por ejemplo. Los eritrocitos son un tipo de leucocito. Falsazo, eso es falsazo, como así por donde lo mires. Las plaquetas y los glóbulos rojos no tienen núcleo, eso es verdadero. Y las células más grandes de la sangre son los basófilos. Bueno, te he dado una ayuda, ¿no? Te he puesto las respuestas y ahí. ¿Ya? A ver, empecemos. Tejido sanguíneo. Tejido sanguíneo no solamente es glóbulos rojos, sino tiene un compuesto, una parte que es forme y una parte que es soluble. Por ejemplo, tenemos el plasma y tenemos lo que son los elementos formes, como te decía, ¿no? Conformado por células. ¿Ya? A ver, dentro de la parte celular vamos a encontrar a los eritrocitos que en gran medida conforman gran parte de lo que es el tejido sanguíneo. ¿Ok? Pero cuando te dicen que son un tipo de leucocito, pues eso es falsazo, ¿cierto? Falsazo por donde lo mires, ¿verdad? Eso es falso. El eritrocito no es un leucocito. Ya, los leucocitos son parte de tu sistema inmunológico, por ejemplo. ¿Ok? Pero los eritrocitos no. ¿Ok? Los eritrocitos tienen nombres conocidos. Primero son glóbulos rojos, después también que son eritrocitos, como está acá. ¿Ok? Después, ¿qué más son? O como que son conocidos. Hematíes, ¿verdad? Hematíes. ¿Qué más? ¿Cómo qué más? Como rubrocitos. No te vayan a poner una pregunta como rubrocitos y ya te perdiste. No. Puede ser glóbulos rojos, eritrocitos, hematíes o rubrocitos. Es lo mismo. ¿Ok? Entonces acá la primera pregunta la tenemos resuelta, eso es falso. Bien, las plaquetas y los glóbulos rojos no tienen núcleo. Las plaquetas y los glóbulos rojos. Tanto plaquetas como glóbulos rojos no van a poseer núcleo. No poseen núcleo. ¿Qué más no tienen, profesor? Tampoco tienen organelas. Por ejemplo, los glóbulos rojos no poseen organelas. ¿Ya? No tienen núcleo, pero tampoco se reproducen. ¿Ya? Entonces te voy a ir dando algunos datos. ¿Sí? Porque me vas anotando. No tienen, ¿qué profesor? No tienen organelas. ¿Qué más, profesor? No tienen núcleo. ¿Cierto? Ok. ¿Qué más podemos decir de los eritrocitos? Los glóbulos rojos. Pues tienen un disco, o forman un disco bicóncavo, ¿verdad? Esa forma que presenta los glóbulos rojos les sirve para que ésta pueda intercambiar los gases y pueda deformarse al pasar a través de lo que son los capilares, ¿ya? ¿Quién tiene más glóbulos rojos, la mujer o el varón? Típica pregunta. Quienes tienen más son los varones, ¿ok? No te olvides de eso. ¿Y dónde se forman? Se van a formar exclusivamente donde, profesor, se forman en donde, en el amor. ¿Qué es mor, profesor? No es amor, ¿eh? Mor, médula ósea roja, ¿ok? Por un proceso denominado eritropoiesis, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese proceso? Eritropoiesis, ¿verdad? Ok. Y eso es la formación, pero existe otro proceso cuando estos se destruyen. Cuando estos se destruyen, ¿cómo se llama? Por un proceso normal fisiológico. Esto se le llama hemocate, hemocate, hemocateresis, ¿verdad? Hemocateresis. Creación y destrucción. Ahora vamos a ponerlo así. Ya. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya te dije. En la médula ósea roja. Tiempo de vida. 120. 120 días. Perdón. 120 días. Listo. ¿Qué más?
Función, transporta CO2 y O2, e intercambio de gases, mejor dicho, ¿verdad? Da color a la sangre y regula el equilibrio ácido-básico también, ¿ya? Durante su destrucción, pues la hemoglobina va a originar también lo que son los pigmentos biliares. ¿Qué es la hemoglobina, profesor? La hemoglobina, también llamada pigmento respiratorio, es una cromoproteína o metalproteína, ¿ya? Está conformada por dos porciones. Una proteína llamada la globina, que presenta 4 cadenas polipeptídicas, y una de estas cadenas se inserta en la fracción no proteica, o también denominado grupo M, ya que contiene un átomo de hierro, ¿sí? No te olvides de eso. No te olvides que la hemoglobina va a constituir aproximadamente el 33% de la masa total del eritrocito, ¿sí? Bueno, ¿qué más te puedo decir? Valores normales de la hemoglobina. A ver, valores normales de la hemoglobina. Es básicamente que, ¿dónde hay más? ¿En varones o en mujeres? Lógicamente se habla de 14 a 16 gramos en lo que son los varones, y en las mujeres se habla de ¿cuánto? De 12 a 14 gramos. ¿Ok? Esto también relacionado con el proceso fisiológico normal, tanto de la mujer como del varón. ¿Ok? Ya les mencioné las funciones. ¿Qué más les tengo que decir, por ejemplo? Ya, glóbulos blancos. Antes de seguir pasando, glóbulos blancos también son llamadas leucocitos, ¿verdad? Glóbulo blanco o leucocito. No te olvides, ¿sí? Glóbulo blanco o leucocito. ¿Qué más? ¿Qué más podemos mencionar acá? Poseen núcleo de organelas. Detallazo. Glóbulo blanco o leucocito posee, ¿qué, profesor? Posee núcleo y también organelas. Caso contrario de lo que era con los eritrocitos, ¿no? Claro. No te olvides que los leucocitos son altamente especializados y cuya función es la defensa contra la invasión e infecciones provocadas por diversos microorganismos, ¿sí? ¿Qué más? La característica forma que tienen estos es esférica, ¿ok? De 6.000 a 9.000 por glóbulos blancos por milímetro cúbico de sangre. Dos procesos. La elevación de leucocitos, de glóbulos blancos, se va a denominar leucocitosis. Y la disminución, leucopenia. ¿Ya? El aumento de glóbulos blancos y la disminución de glóbulos blancos. ¿Sí? Dos procesos muy importantes que se pueden dar tanto fisiológicamente como patológicamente. Fisiológicamente en un recién nacido, durante el embarazo o el parto. Patológicamente puede ser por una infección, por una parte, por un proceso de apendicitis o neumonía, por una no infecciosa, por ejemplo, podría darse en un coma, en un shock traumático, y también, por ejemplo, en la leucemia, ¿no? Está muy relacionado, tanto la deficiencia como el aumento, ¿ok? Tener mucho en cuenta eso. ¿Qué más? Plaquetas. Las plaquetas son más que todo fragmentos, ¿ya? Fragmentos citoplasmáticos, así que no tienen núcleo, lógicamente, pues, ¿no? Son fragmentos citoplasmáticos, ¿ok? Participan mucho en lo que es el proceso de hemostasias, o sea, el proceso de coagulación, son los principales, se puede decir, actores o los principales actores primarios en un proceso de coagulación. ¿Ya? ¿Qué más? El siguiente enunciado decía que las células más grandes de la sangre son los basófilos. ¿Eso será verdad? Pues no. Las células más grandes de la sangre son los eosinófilos. ¿Ya? ¿Y quiénes? Y los monocitos. Mientras que los más pequeños van a ser los glóbulos rojos y los basófilos. ¿Sí? No te olvides. Células más grandes de lo que es la sangre. ¿Ya? ¿Quiénes son? Eosinófilos, no te olvides. Eosinófilos, ¿ya? Y lo que son, ¿quiénes? Los monocitos. Disculpen la letra, chicos, ¿ya? Y las células más pequeñas. ¿Quiénes son las células más pequeñas, chicos? Pues lógicamente, como te iba diciendo, los glóbulos rojos. ¿Y quiénes? Y los basófilos.
Ya. Ok. Ok. Ya. Estamos repasando, por eso estoy dando puros datos así de rápido. Ya. Muy bien. A ver, sigamos, volvamos acá. Ya no hay más que decir. A ver, hoy no hay más que decir. A ver, acá. Ya no creo, ¿no? ¿Qué más te podría mencionar acá? Ah. A ver, ¿qué más te puedo recordar ahí, trocito? Participa. A ver, ya. Las preguntas que generalmente a veces te hacen son como que para pensar. No sé si te has dado cuenta, ¿no? Un tipo de examen de admisión. Yo en algún momento les hice un ejemplo bien clave, bien sencillo de, por ejemplo, valga la redundancia, quién posee mayor cantidad de hemoglobina y quién no. Entre una persona que está en condiciones, por ejemplo, en la sierra y una persona que está en la costa. Quien está a mayor altura, mayor cantidad de oxígeno, menor cantidad de oxígeno. Menor cantidad de oxígeno. En la costa, mayor cantidad de oxígeno. ¿Quién tiene más hemoglobina? ¿Quién debería tener más hemoglobina? ¿El que está en la costa o en la sierra? Generalmente o lógicamente, fisiológicamente hablando. Normalmente, ¿no? La persona que está en la sierra. Pero, ¿basado en qué? En que al haber poca cantidad de oxígeno, pues vamos a tener que captar ese poquito de oxígeno que hay con mayor cantidad de hemoglobina, ¿no? Saben que la hemoglobina es el captador del oxígeno, ¿no? En cambio, en la costa, al estar o al poseer mayor cantidad de oxígeno, pues va a tener, no va a necesitar generar más hemoglobina para poder captar la cantidad de oxígeno. La que va a tener es suficiente. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, virus. Entremos en virus un poco. Hablemos de virus. Acá también es un tema interesante porque, mira, sí o sí te va a venir virus en este examen de admisión. Sí o sí. ¿Ya? Bien o mal, pero te va a venir virus. Tipos de virus. ¿Ok? Ok. La pregunta. Tipo de emisiones, ¿no? ¿Cuál es la macromolécula que se caracteriza por ser polinucleótida de cadena doble? ¿Cuál es la respuesta acá? En la primera pregunta. Macromolécula, nos dice macromolécula, que se caracteriza por ser polinucleótido de cadena doble. ¿Quién es de cadena doble? Si en algún momento te mencionan un ARN y un ADN, la característica que estos dos presentan, pues uno es de una sola cadena y la otra es de doble, ¿cierto? Dos cadenas. Mientras que el ARN solamente es una cadena. ¿Ya? Otro dato que te pueden dar en cuanto a lo que es ARN y ADN son las características que estos presentan. ADN es ácido desoxirribonucleico, ARN es ácido ribonucleico. Pero yo en algún momento te dije cuál era la diferencia básica. Ambos son ácidos. Uno es ribonucleico y el otro es desoxirribonucleico. ¿Y eso qué es? Es ¿el qué, chicos? El azúcar, ¿verdad? El azúcar, ¿cierto? Pero en uno de ellos, ¿qué era? La ribosa. Y en el otro era la desoxirribosa, ¿cierto? ARN, ácido ribonucleico, ADN, ácido desoxirribonucleico. En una era la ribosa y en la otra era la desoxirribosa. ¿Ok? Cambiaba simplemente el azúcar, la pentosa. ¿Ok? ¿Vamos bien? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos mencionar aquí en lo que es virus? Y ADN, ¿no? A ver, estamos en ADN. ¿Qué más te puedo mencionar aquí? Generalmente la mayoría de virus van a estar conformados por ARN. ¿Ya? A ver. Ya. Muy bien. Enzima no es. Enzima es una proteína. ¿Cuál es la macromolécula que se caracteriza por ser polinucleótido de cadena doble? ADN puede ser. ARN no es, porque es una sola cadena. Acá dice doble. Proteínas es lo mismo que decir enzimas. Y no, macromolécula conjunto, ¿cierto? No. Ninguno de los anteriores no es. La respuesta es, lógicamente, ADN.
¿verdad? ADN. ¿Quién planteó la doble hélice? La estructura tridimensional del ADN en una doble hélice. ¿Cómo se llamaba ese señor? Watson y Crick, ¿verdad? ¿Se acuerdan, cierto? Watson y Crick. Yo en algún momento también cuando hicimos ácido nucleico les mencioné que hay que tomarlo con pinzas porque, bueno, a ellos se les considera y se les otorgó el premio Nobel, ¿no? Pero si averiguamos un poquito más, también sabemos que existían aportes de algunos personajes muy importantes. Sí, seguramente lo han escuchado. Wilkins y todo lo demás, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ADN, ¿qué más podemos mencionar? ADN, ya, René. Ya, vamos a entenderlo más relacionándolo con la enfermedad. El VIH, causante del SIDA en humanos es, mira esta pregunta, parece sencilla, ¿no? El VIH causante del SIDA en humanos es un virus, es una bacteria, es un hongo, es un alga, que es una pregunta de tipo admisión de una universidad privada muy conocida. ¿Ya? No, profesor privadas, bueno, las privadas nos pueden dar un tipo de preguntas, algo así, ¿no? Pero no quiere decir que el nivel sea bajo, sino que están haciendo que uno pueda recordar un poquito más, ¿ya? Con respecto a esto, ¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado. Te ponen preguntas muy sencillas y te puedes confundir, ¿ok? Así que no se confíen, ¿ya? Ahora, bueno, esa es la pregunta que yo encontré de una reconocida universidad, ¿ya? El VIH causante del SIDA en humanos es un virus, una bacteria, un hongo, una alga. Ya, alga no es, ¿ya? Hongo tampoco es, ya está. ¿Una bacteria? No, pues no. Y bueno, si alguien creía que era una bacteria, hoy día sabe que no. Y ninguna de las anteriores tampoco, pues la respuesta es virus. Ya, vamos a hablar un poquito acá de VIH. El VIH es un ARN, ¿verdad? Que pasa a convertirse a ADN, ¿cierto? ¿Qué pasa a convertirse a ADN? Sí, por una enzima llamada transcriptasa inversa o retrotranscriptasa. Esto es en el caso del ser humano. Claro, yo en algún momento les mencioné que teníamos una célula, ¿verdad? Que tenía un núcleo de una célula normal, denominada linfocito T. ¿Te acuerdas? Que es la que es muy predominante para que ésta se pueda acoplar. Se acopla a tu célula, se pega a tu célula por algunos receptores y algunos conectores correspondientes al virus de ARN y esta va a ingresa a tu célula, ingresa como ARN, ¿cierto? Pero tú sabes bien que en tu núcleo tú tienes ADN. Entonces, ¿cómo es posible que un ARN pueda ingresar a un núcleo donde está contenido un ADN? O sea, ¿cuál es la lógica? No podría funcionar, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Como bien te dije, existe una enzima muy importante, denominada la transcriptasa inversa o la retrotranscriptasa, que convierte el ARN en una cadena de ADN, ¿ya? En un tipo de ADN para que ésta pueda acoplarse, ¿cierto? En un ADN vírico. Se va a acoplar y luego posteriormente esta célula va a empezar a producir componentes víricos y va a soltar a viriones que contienen información vírica constituida por una membrana y todos los componentes correspondientes a un virus, ¿ya? Entonces, los viriones son los virus activos, ¿no? Que van a estar con su cápsula y todo lo demás. Eso es lo que va a surgir acá, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la característica del VIH? Porque hasta hoy en día no se encuentra la cura y todo lo demás. Es ello, ¿no? El engaño que tiende a generar por ese enzima muy importante que le ayuda a convertir el ARN en ADN y poder acoplarse al núcleo de una célula humana. Si es que no existiese esta enzima, si es que nosotros, bueno, lo que se busca trabajar, ¿no? A nivel de esta enzima, pues no podría convertirse y no podría afectarlo, ¿cierto? Pero lógicamente eso no ocurre, sino que como tiene presente esta enzima, la retrotranscriptasa inversa puede hacerlo y de esta manera el virus del ARN del VIH puede ingresar a lo que es una célula humana, ¿ya? ¿Qué otro dato te puedo hacer recordar aquí? ¿Cuál es el día mundial que se celebra la lucha contra el VIH, contra el SIDA? El 1 de diciembre, ¿ya? ¿Qué más? Las formas de contagio del VIH. ¿A través de qué?
de los fluidos corporales, pero generalmente en mayor porcentaje va a estar en ¿qué? En las secreciones sanguíneas, ¿no? En las secreciones, por ejemplo, en los fluidos corporales, ¿no? La saliva y todo lo demás. Aunque la saliva tiene un rango muy corto, ¿ya? Los fluidos, tanto vaginales, por ejemplo, tienen alto contenido de virus, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más podemos mencionar acá? Profesor, ¿a qué células afecta más? A los linfocitos T y específicamente a los CD4, ¿ya? A los CD4. ¿Cómo se mide si una persona está con la etapa de VIH o SIDA? El VIH es virus de la inmunodeficiencia humana, ¿ya? El proceso de pasar a SIDA es cuando una persona ha disminuido mucho su defensa, ya en términos así coloquiales, bien simples. El SIDA es la etapa avanzada del VIH, que te quede eso claro en tu cabecita, ¿ok? Y se da porque obviamente va a haber mayor cantidad de virus en tu sangre o en tu torrente sanguíneo, porque de ahí se va a determinar si una persona padece de VIH o SIDA, ¿ya? No te mata realmente, no te mata realmente diré lo que es el virus del VIH o el SIDA, no te mata realmente, por eso el nombre es síndrome, sino te matan los síndromes que se van, o enfermedades oportunistas que te van a dar, o que una persona va a contraer cuando ya su sistema inmunológico está muy debilitado. ¿Ok? Tengamos eso en cuenta. Enfermedades características de este síndrome, la tuberculosis, por ejemplo, es una muy clásica. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Ya, otra pregunta también sobre virus. Esta es buena. Esta es buena y de acá van a salir dos temas muy importantes sobre virus. Tanto lo que es VIH y COVID-19. Que es fijo que te va a entrar en el examen de admisión que vayas a dar esta vez. ¿Ya? VIH. Se realiza un análisis de sangre a un recién nacido y en el que se detecta anticuerpos IG, inmunoglobulinas G, contra el VIH. ¿Por qué recién nacido presenta anticuerpos de tipo inmunoglobulina G contra el VIH? Pregunta para pensar, muy buena, ¿ya? Y fue sacada de un examen de admisión, ¿sí? El sistema inmunológico del niño se activa inmediatamente después del parto. Tibio. La inmunoglobulina G está presente debido a que se ha roto la barrera primaria. Tibio también. La inmunoglobulina G se produce desde el tercer mes de desarrollo embrionario, más o menos tibio, ¿ya? Necesariamente el niño ha tenido contacto con el virus del VIH durante la gestación. Bueno, ahí está para pensar, ¿no? La inmunoglobulina G contra el VIH la ha recibido ¿de quién? De la madre a través de la placenta. ¿Qué dicen ustedes? A ver, es una pregunta para pensar. Es una buena pregunta, muy buena pregunta. Déjenme decirle que es muy buena pregunta. Por eso la puse, a ver, vamos. Te voy explicando, ¿ya? El sistema inmunitario está constituido por un conjunto de órganos, células y proteínas que van a participar en la defensa contra algunos microorganismos o patógenos, ¿sí? Los anticuerpos, o también denominados inmunoglobulinas, que es lo mismo, son proteínas que se van a elaborar en células denominadas plasmocitos, ¿ya? Siempre y cuando exista algún antígeno que estimule, obviamente, la elaboración de estas, ¿ok? Entonces vamos a analizar la pregunta, ¿sí? Si nuestro cuerpo humano elabora anticuerpos o inmunoglobulinas, se va a denominar inmunidad activa, ¿sí? Como ocurre, por ejemplo, en algunas enfermedades infecciosas o en la vacunación, ¿ok? Si en el caso de que uno reciba anticuerpos netamente ya así, por ejemplo, cristalizados o purificados, solamente anticuerpos de alguien o de otro organismo,
Pues a esto se le va a denominar inmunidad pasiva. Activa es cuando el cuerpo genera anticuerpos, ¿ya? Ya sea forzados por alguna reacción con algún antígeno. Mientras que si te dan solamente anticuerpos es un tipo de inmunidad pasiva. Que te quede eso bien claro, ¿ya? Entonces lo que nos dice acá es que al analizar la sangre de un recién nacido se detectaron anticuerpos contra el VIH. Esto se debe a que la madre, ojo, esto se va a deber a que la madre, lógicamente, va a presentar este tipo de anticuerpos y se los va a transferir a través de la placenta, ya aquí en el feto, lógicamente, ¿no? Los únicos anticuerpos que pueden atravesar la placenta, ya, van a ser los de tipo inmunoglobulina G. Que te quede eso bien claro, por favor. ¿Sí? La inmunoglobulina G. Esto quiere decir que el recién nacido va a presentar inmunoglobulina G contra el VIH sin que el niño haya tenido contacto contra lo que es el virus, ¿ya? De la madre, por ejemplo, ¿no? En este caso nos están mostrando una parte de un tipo de infección vertical, probablemente, pero que no se da, sino lo que se le está dando es los anticuerpos, ¿no? La mamá tiene VIH en ese tipo de... tienes que suponer que la mamá tiene VIH en ese tipo de enunciado. ¿Ya? ¿Estamos bien? Ya. ¿Y mediante qué le va a dar al niño? Pues mediante la placenta, ¿no? ¿Verdad? ¿Y aquí qué es lo que le va a dar? Pues le va a dar el anticuerpo de inmunoglobulina G, porque la mamá lo está produciendo. La mamá probablemente está con tratamiento, ¿verdad? Entonces la respuesta aquí sería esta. La inmunoglobulina G contra el VIH tiene, que tiene, la ha recibido de la placenta, a través de la placenta por medio de la madre, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir? Mira, vas a aprender mucho acá. VIH, como bien le decía hace ratito, tiene formas de transmisión vertical, parenteral y todo lo demás, ¿ya? Eh, una de las formas también de contagio es la propagación a través de la madre a hijo en un proceso de gestación, ¿ya? Existen porcentajes no tan pequeños de contagio, ¿ok? De mamás a hijos. ¿No han escuchado ustedes alguna vez que los niños de madres con VIH positivo pues tienden a tener primero recibir el tratamiento y a tener una alta probabilidad de padecer de VIH? Sí, pero también hay una alta posibilidad de que no padezca, como que alta y alta probabilidad. Es así, se maneja de esa manera, ¿ya? Dependiendo de la etapa en la cual la madre haya entrado, por ejemplo, a lo que es el tratamiento de carga, ¿ya? Tratamiento antirretroviral. Ahora, pero hay que tener en cuenta algunos detalles. ¿No he escuchado que las mamás con VIH detectado y un estado de gestación, cómo es que dan a luz? Lo más recomendable no es un parto natural, sino una cesárea, ¿verdad? ¿Qué es lo que se trata de evitar? El contacto directo de sangre con el bebé. Obviamente ese niño no puede recibir lactancia materna de una madre infectada, positivo, VIH positivo, no podría, porque si lo hace se va a contagiar, ¿verdad? Entonces, son formas de tratar de evitar el contagio del VIH ya en un recién nacido, por ejemplo, la cesárea. Es un procedimiento casi obligatorio para que una persona pueda dar a luz infectada de VIH, ¿ya? Y el tratamiento. El bebé también tiene que recibir el tratamiento apenas nazca, pues, ¿no? Lógicamente, para poder evitar, si por haber hubo algún tipo de contacto con alguna secreción, pues tratar de eliminarlo. Ustedes saben que la tasa de efectividad del tratamiento antirretroviral va a depender de la cantidad de virus que una persona o que el recién nacido tenga en su torrente sanguíneo, ¿no? Va a depender mucho de ello. ¿Ya? ¿Cómo se llama la enzima que convierte ARN en ADN? Hace ratito les dije.
¿Se olvidaron o se recuerdan? La retrotranscriptasa inversa o la transcriptasa inversa, ¿verdad? Ok, ok. Bien te dije, existen virus muy característicos en el tipo ARN, ¿ya? Algunos poseen cápside, algunos contienen proteínas muy características, ¿ya? En su envoltura, ¿sí? Como en el caso del VIH, en su capsómero y todo lo demás, ¿ya? A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más hay? Ahí está esto. Esto quería mostrarte. Y esto te pueden preguntar. ¿Ya? ¿Dónde se inició el SARS-CoV-2? Bueno, ya te dije una pista. A ver, el nombre de la enfermedad del SARS-CoV-2. Nombre de la enfermedad te estoy diciendo. Esto acá te puedes confundir. Nombre de la enfermedad, COVID-19. Y el virus, SARS-CoV-2. No te olvides, es un ARN. ¿Ya? Es un ARN. ¿Sí? COVID-19 es la enfermedad. ¿Ya? Esa es la enfermedad. El SARS-CoV-2 es el virus de ARN. ¿Ok? Pregunta que te puede venir. ¿Dónde se inició? En Wuhan. ¿Verdad? Muy bien. En China. A ver. Esto es clásico. Y te lo pueden poner también. Si una persona sabe sacar la prueba, si lo ha hecho, bueno, de los que estamos presentes ahora en clase, después de haber salido este tipo de anticuerpos, como hace ratito estábamos hablando de IgG, ¿verdad? IgM, IgG. En las pruebas rápidas, ¿no? No sé si ustedes han escuchado, ¿verdad? Sí, profesor, muy bien. Si me sale un tipo, si en la prueba me saliera, me marcaría IgG, haría referencia a qué etapa de la infección, temprana o tardía. ¿Qué creen ustedes? Si me muestra y si alguien ha tenido corrección, bueno, en este tema alguien ha averiguado ya seguramente también, ¿verdad? Si me muestran y me dicen, profesor, a mí me salió IgG y me dijeron o me informaron que yo estaba en una etapa avanzada de la enfermedad, tía, ¿verdad? Bien, perfecto. Si a mí me dijeron que me salió IgM, wow. Y a otros le salió IgG e IgM, ¿cierto? Ambos, al mismo tiempo, les pintó. Era una de las... No vamos a hablar de la efectividad de la prueba, ya, porque ese es otro tema. El profesor no es tan efectivo, no. Estamos hablando, simplemente estamos describiendo, ¿ya? Si a mí me salió IgG y a otro le salió IgM, y a otro le salió IgG y IgM, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué etapas? Si a ti te salió IgM, estás en la primera etapa. ¿Por qué? Porque es la primera que aparece, ¿ya? Es la primera que va apareciendo, ¿sí? Si a ti te salió, como puedes ver acá, IgM, color verdecito, aproximadamente a los 7 días ya debería empezar a salir la IgM. Aproximadamente a los 14 días te debería empezar a salir la IgG, ¿cierto? Si te salió IgG y IgM, estás en mitad de los dos, ¿ya? Pero la gente se alegraba si es que en su prueba rápida le salía, por ejemplo, IgG, ¿verdad? Porque era una forma de mostrar que esta persona ya está pasando la enfermedad. Y si esta persona no ha presentado muchos síntomas graves, por ejemplo, lógicamente iba a salir bien, ¿verdad? Pero si a esta persona le salía un IgM positivo y ya estaba con dificultad respiratoria, con saturación de oxígeno menor a 90 y todo lo demás, esta persona era incluso de mal pronóstico, ¿verdad? Era caracterizada así. Y si estaba con IgG, IgM y presentaba síntomas de complicación, pues también estábamos en una etapa complicada.
Pero si te salía IgG y estabas en una etapa donde ya tú estabas tranquilo, podías estar más tranquilo aún. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué te quiero enseñar con esto? Que las primeras inmunoglobulinas o anticuerpos que aparecen ante una infección van a ser las IgM. Las que posterior aparecen van a ser las IgG. ¿Ya? Las IgG son de la larga duración. Las personas que por A o B vayan a tener o han padecido esta enfermedad o han contraído esta enfermedad, pues las IgG van a estar presentes por un largo periodo, mientras que las IgM, mira, decaen aproximadamente a los 21 días. ¿Te das cuenta? Ah, sí, no, profesor, claro. Es por ello que si yo me saco una prueba y ya pasé la enfermedad, me debería salir todavía IgG. Mira, IgG hasta cuando, 35, 28 días, ¿te das cuenta o no? Y te va a seguir saliendo aproximadamente por 4 meses. ¿Ya? Y después va a decaer supuestamente. Es por ello que todavía se están haciendo estudios sobre la reinfección. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, ¿verdad? COVID-19 es el nombre de la enfermedad, el SARS-CoV-2 es el nombre del virus. Es un ARN. ¿Ya? Que tiene afinidad por quién? Por las células del tejido mucoso, ¿verdad? Y porque tiene incluso receptores a nivel pulmonar, ¿cierto? A nivel alveolar, ¿ya? En los tipos de neumocitos. Tenemos dos tipos de neumocitos. Neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más podría mencionarte sobre este virus? Y te puede preguntar sobre vacunas, por ejemplo. Te pueden decir, las vacunas que se están trabajando, ¿en base a qué se están haciendo? A componentes completamente víricos, parte de los virus, o qué es lo que está ocurriendo. Las vacunas generalmente se hacen basados en características básicas de este virus. Pueden ser virus atenuados. ¿Y cómo es eso, profesor? Virus debilitados. O sea, los virus débiles. Te van a poner un virus débil. ¿Para qué? Para que tu sistema inmunológico lo reconozca y pueda generar anticuerpos contra ese tipo de virus. ¿Verdad? No te puedo poner un virus activo, vivo, fuerte, ¿no? Porque obviamente lo que no se quiere es que una persona se enferme, ¿verdad? Sino que tu organismo lo reconozca y pueda generar los anticuerpos necesarios para poder contrarrestarlo. Y una vez que los tengas, vas a poder eliminar ese virus que ha sido introducido a tu organismo de manera rápida. Y obviamente si por A o B tú tienes contacto con una persona que está infectada, este virus ya no podría infectarte porque tu sistema inmunológico ya creó una forma de memoria para poder defenderte ante ese virus. ¿Ok? Perfecto. Pueden hacerlo mediante alguna proteína que contenga este virus que también genere una forma de antígeno que te lo van a poner para que generes anticuerpos. Como que agarran una partecita del virus y lo ponen para que generen anticuerpos, ¿ya? En tu organismo. Es una forma también de generación de inmunidad. ¿Ok? No apegarse a la inmunidad de rebaño, que te pueden también preguntar, ¿ya? En el Perú, por ejemplo, estaría adecuado la aplicación de la inmunidad de rebaño. ¿Qué creen ustedes? Yo les expliqué, ¿no? Es por simple matemática y lógica. En el Perú aproximadamente son 33 millones de peruanos, ¿verdad? Sí. Hasta hoy en día no sé cuántos millones estén exactamente ya infectados. No sé si ya llegamos al millón o estamos antes del millón. No estoy muy informado exactamente sobre eso. Pero creo que todavía no llegábamos al millón. ¿Ya? Todavía no llegábamos al millón y ya se hablaba de una inmunidad de rebaño, que era factible, por ejemplo, ¿no? En Loreto se hablaba de que una de las personas estaba infectada aproximadamente algo de 56 o más por ciento de infectados allí, y es por ello que disminuyó mucho la tasa de infección como de mortalidad en ese lugar. Pero no porque se hayan aplicado políticas correctas de sanidad allí, sino por el hecho de que, la mayor cantidad de personas están infectadas. Entonces, profesor, podemos utilizar esa modalidad. No. ¿Por qué no? Porque para que Loreto haya tenido ese resultado, sabemos que ha tenido que pasar muchas cosas terribles, ¿verdad? Mucha cantidad de fallecidos, ¿verdad? Entonces, no podemos pensar en una inmunidad por simple matemática, pues si ni siquiera hemos llegado al millón, generalmente cuando se pensaba de inmunidad de rebaño, ¿cuántos nos quedaba? 32 millones, y tu sistema de salud no está preparado para una infección de esa magnitud,
¿verdad? Si ni siquiera estaba preparado para lo que tuvo, imagínate para que se infecte las demás personas, ¿no? Pues no, lógicamente que no, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo funcionan los test del coronavirus? Ya, también te pueden preguntar, ¿no? Te lo he puesto acá para que puedas verlo. En este tipo de test es de tipo molecular, ¿ya? ¿Y cómo es que funciona el molecular, profesor? Vas a entender lo siguiente, mira. Ustedes saben que el molecular, no la prueba rápida, no el molecular, el hisopado, no es lo mismo, ¿verdad? No, profesor, mira. Se toma un frotis de la parte interna de la nariz o del fondo de la garganta del paciente y se lleva, pues obviamente, a analizarlo, ¿cierto? Se tiene el ARN del virus, ¿verdad? Se obtiene el ARN del virus. Se extrae, se purifica y, mira, una enzima llamada transcriptasa inversa, la que te mencioné hace ratito en el VIH, va a convertir el ARN en ADN. ¿Qué, profesor, convertimos? Claro, ¿para qué? Para lo siguiente, el ADN obtenido se mezcla con cebadores, unos fragmentos de ADN diseñados para unirse a zonas características del genoma del virus. Al calentar y enfriar repetidamente una mezcla de ADN del virus, los cebadores y una enzima que sintetiza ADN, se producen millones de copias de ADN viral. Ya. O sea, el calentarlos y el hecho de enfriarlos repetidamente ya generando un tipo de ADN vírico, me va a generar miles y miles de copias, ¿ya? Entonces, las moléculas de tinte fluorescentes se van a unir aquí al ADN del virus durante la copia, ¿ya? Al unirse, van a producir más luz, o un tipo de luz que se usa para confirmar la presencia del virus en la muestra, ¿ok? Ok, ¿qué más nos dice? Cuantos más copias de ADN del virus se producen, mayores van a ser la fluorescencia. Si lo que es la fluorescencia supera un cierto umbral, el test se va a denominar positivo. Y si no hay virus o no hay copias del ADN viral, pues lo que va a ocurrir es que no se va a llegar al umbral y por ende el test va a ser denominado negativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se busca aquí en las pruebas de hisopado? En las pruebas, ustedes saben que las pruebas rápidas se basan en las inmunoglobulinas, los anticuerpos. Pero en lo que es la parte de molecular, de hisopado, vamos a basarnos en virus, en fragmentos de virus o en la cantidad de virus que uno tiene. Entonces, si a ti te preguntasen, ¿quién es más efectivo para detectar la presencia de la enfermedad? El hisopado. Para detectar anticuerpos es la prueba rápida, ¿ya? Por ello es que decían que era más fiable un hisopado que una prueba rápida. Y es lógico, pues, ¿no? Porque se trabajaba con virus y el otro trabajaba con anticuerpos nada más, ¿ya? Se está trabajando a futuro algunos tests que puedan detectar si uno ha tenido o ha tenido ya la enfermedad. Ya, o sea, que sea específico para determinar si es que alguien ya lo ha tenido. ¿Ok? Eh, Profesor, pero no se podría ya decir que si alguien tiene inmunoglobulinas G, decir que ha tenido la enfermedad. Es que esas inmunoglobulinas G no solamente pueden estar presentes por el tipo de virus que te infecte, por ejemplo, que sea coronavirus, como puede ser por otras infecciones también, claro, por otro tipo de virus que te esté infectando y que te dé sanado y que te dé positivo, inmunoglobulina G, y tú creas que haya sido COVID, ya, feliz, no, pero tal vez no fue COVID, sino fue otro tipo de virus que te generó este tipo de anticuerpos también. Claro, o sea, bien bonito sería tener IgG COVID-19, ¿no? Ahí sí sabes que ese IgG ha sido generado por ese virus específicamente. Eso es lo que se quiere buscar con el futuro, con las pruebas del futuro. ¿Ya? Y se está trabajando, creo que en ello, incluso ya llegaron ese tipo de pruebas para que se pueda saber si una persona ha tenido o no ha tenido realmente la enfermedad, ¿no? Claro, existe esa duda incluso hasta hoy en día, ¿no? Porque hay personas que no sabemos, incluso yo tampoco lo sé, no sé si es que he tenido o no el virus, ¿ya? Pero, bueno, pero obviamente los cuidados y la bioseguridad debe seguir, ¿no? Debe seguir la bioseguridad, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Eso es con cuanto a lo que es respecto a virus y a lo que es
tejido sanguíneo, lo que te podía hablar en cuanto a la parte de la actualidad también, ¿no? Relacionándolo con la actualidad. ¿Ya? Eh, como te dije, ¿no? En la parte de biología, si te ponen preguntas de virus, te van a poner COVID-19 y es más que fijo. ¿Ya? Ya les expliqué en clase también la parte de la fisiología, de cómo actúa a nivel de los alvéolos, a nivel de los neumocitos, y cómo es que colapsa, ¿ya? Cómo es que se produce una, ¿cómo le denominamos eso nosotros? Una respuesta inmunológica muy, muy elevada, ¿ya? Para que puedan contrarrestar ese tipo de infección. Y es por ello que también hacen que nuestro organismo como que él mismo se va atacando, ¿no? Pero no de forma autoinmune, sino de forma inflamativa, ¿ya? O sea, generamos mucha inflamación, y esto hace que, por ejemplo, algunos sistemas colapsen, ¿ya? Muy bien, jóvenes, muy bien. Eso sería en cuanto a lo que es virus y tejido sanguíneo.